ver el corazón del Señor como algo no especulativo, sino sacándolo, extrayéndolo de los pasajes bíblicos y ver un poco las emociones del Señor. Ayer, en el culto de ayer del mediodía, hablábamos de este Señor y sus emociones encontradas. Y no tratamos el asunto de la entrada triunfal y no nos detuvimos en pensar si el bollín, y si las palmas, y si el hosana, que ciertamente es muy importante, sino aquel sentimiento que el Señor tuvo, que dice la palabra en Lucas 19, que lloró frente a Jerusalén, que lloró frente a Jerusalén. Esa expresión, ese sentir del Señor, era un sentir que Él tenía, no porque se encontró de repente con una realidad, sino porque Él sabía la realidad, no solamente presente, sino futura del templo de Jerusalén, que Él sabía que en el año 70 después, es decir, 40 años después de que Él dijo estas palabras, el templo de Jerusalén iba a ser destruido por Tito, hijo de Vespasiano, el emperador de aquella época. Así que el Señor estaba conmovido, lloraba delante de Jerusalén, y nosotros recordamos ayer las veces que lo vimos llorando con Lázaro, cuando lo vimos llorando en Jerusalén, en alguna otra ocasión en el capítulo 13 de Lucas, y ahora que lo vemos nosotros llorando en el huerto de Getsemaní también, que nos narra el autor de Hebreos, y lo vemos llorando ahora en su entrada triunfal. ¿Emociones que son casuales? No, desde luego que no. Son emociones deliberadas que muestran a un Señor humano en esta condición, pero en humillación, completa humillación. No es porque Él no pudiera hacer nada para rescatar a un pueblo servil, sino porque Él estaba también mostrando a partir de sus emociones y nos estaba dando una enseñanza ejemplar, no solamente a estos, a los que estaban dirigidos los evangelios, sino a nosotros lectores implícitos de cada evangelio. Las emociones de Cristo pues son las que estamos tratando de encontrar aquí. Así que ya lo vimos ayer llorando y decíamos, ¿quién consuela a Dios? ¿El Dios de la consolación? ¿Quién consuela al Dios de la consolación? Pues Dios mismo, ¿no? Porque Él se deleita en sí mismo. De tal manera que Él no necesita, como nosotros pecadores, que alguien nos abrace para finalmente sentirnos bien. El Señor mismo se deleita en sí mismo y se autoconsuela. Su lamento, su llanto no es de ninguna manera pecaminoso. Pero ahora nos encontramos ante un asunto que es otra vez, muestra una de las emociones del Señor, y ciertamente no solamente una de sus emociones, sino uno de sus atributos menos tratados, menos considerados. La narrativa de la purificación del templo no solamente está contada por Mateo, que estamos viendo acá, Marcos, Lucas, Juan también, los 4 evangelistas hablan de este asunto de la entrada de Jesús a Jerusalén y de su encuentro con aquellos cambistas y con aquellos vendedores de palomas, de animales para el sacrificio, y tenemos la historia bastante registrada de que Él volcó y echó afuera a los que vendían palomas y a los que traficaban con las monedas de aquella época. Esa imagen la tenemos como muy bien reflejada. No nos vamos a detener entonces en hablar acerca de qué tipo de animales eran, o qué tipo de monedas, o cuál es el equivalente de las monedas de aquel tiempo a este tiempo. En realidad, ni siquiera creo que el Señor haya tenido la intención de que dediquemos ese tiempo a esto. Pero lo que sí vamos a tratar de encontrar aquí en este texto y en sus paralelos es uno de los atributos de Dios y un sentir de Dios que experimentó el Señor cuando entra a Jerusalén. Ayer lo dejamos entrando a Jerusalén. Ayer lo dejamos pues ahí posado sobre el monte de los Olivos, viendo Jerusalén y llorando sobre Jerusalén. Oh, si tú supieras lo que es de tu paz, dijo a Jerusalén, ojalá y entendieras esto de la paz, pero tus ojos han sido velados. Él estaba ahí, pero finalmente va a entrar. Y decíamos ayer la frase de que el Señor del templo estaba entrando al templo del Señor. Y va a entrar, y Jesús entra a su templo, el templo construido para Él, para su adoración, el gran templo de Jerusalén, el más grande de los templos, el que tenemos prefigurado en el futuro, en la nueva Jerusalén, según nos cuenta Apocalipsis al final del libro. Ese Jerusalén construido justamente para la adoración, ese Jerusalén que va a ser destruido. Entra Jesús pues al templo en Jerusalén. Ya no solamente a la ciudad, pero va a llegar justamente hasta el templo, allá el templo, como le llama el evangelista Mateo, al templo, el templo de Dios. No porque Dios estuviera ahí, sino porque representaba a Dios y la gente iba a adorar a Dios constantemente. ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? En este episodio, nosotros, como ya dije, vamos a revisar muy rápidamente uno de sus sentidos, unos sentimientos, una de sus emociones, que a la vez es un atributo poco explorado. Cuando hablamos de los atributos de Dios, normalmente tendemos a tratar aquellos atributos que repetimos con mucha frecuencia.
Cuando hablamos de los atributos que no se comunican, no comunicables, que son aquellos que Dios, que perfecciones de Dios que nos comunica a nosotros, como la bondad, Dios es bondadoso, nosotros también, como la misericordia, Dios es misericordioso, nosotros también, como la santidad, Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. En fin, esos atributos de Dios que nos comunican. Hemos repetido también muchas veces los atributos que no son comunicables, como la seidad, es decir, la autoexistencia de Dios. O hemos hablado de la infinitud de Dios, o hemos hablado también de la omnipotencia, de la omnisciencia, hemos hablado de la inmutabilidad, hemos hablado de muchos atributos que solamente a Dios le pertenecen. Pero aquí nosotros nos encontramos ante un evento que retrata uno de los atributos sí comunicables, pero poco explorados, y quizá porque nosotros no queremos pensar que Dios pueda tener estos dos atributos, este atributo y otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ira, pensamos, Dios dice en la Biblia que es lento para la ira. Entonces no nos imaginamos a un Cristo con ira, no nos lo imaginamos, pero no nos lo imaginamos con ira porque lo reflejamos con nosotros. Al revés de que nosotros seamos el reflejo de Él, nosotros queremos que sea el reflejo nuestro. Y decimos, si Dios se enojara como nosotros, en realidad estuviera pecando. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros sí pecamos en nuestra ira, ¿no? Por eso el apóstol le va a decir a los efesios, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero la ira de Dios, la ira santa de Dios, no es pecaminosa, es santa. Ese atributo está implícito aquí, no es del que vamos a hablar, pero es poco platicado, es poco predicado, y no queremos entrarle demasiado al concepto de la ira, porque además tenemos la idea de que Dios es amor por sobre todas las cosas, y desde luego que Él solamente nos prodiga amor y refrena su ira, y no queremos hablar de su ira. Pero el otro atributo que es muy importante de Dios y que tenemos que salvar de este pasaje, tiene que ver con su celo santo, el celo de Dios. Otra vez, no podemos nosotros pensar en el celo de Dios a partir de nosotros, porque el celo nuestro es pecaminoso. ¿No es cierto que nosotros tenemos celo? El celo tiene que ver un poco con reclamar para mí lo que a mí por derecho me pertenece, y tengo enojo, celo, cuando alguien coquetea con aquello que yo aprecio. Puede ser la novia, el novio, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo o lo que sea. Hay una especie de celo. Este tipo de celos pecaminosos entre nosotros incluso implican, ¿por qué no somos como la iglesia de la esquina? ¿No? Tenemos como ¿no? ese celo. Son celos pecaminosos, ¿no? ¿Cómo no soy como el pastor fulano de tal? ¿Cómo no somos como la iglesia tal? ¿Cómo, no? Tenemos un tipo de celo que a la vez son celos enfermizos. Eso le pasó al apóstol Pablo a los filipenses. Si usted se acuerda cuando predicaba yo de este asunto, que había algunos celosos que no importaba, predicaban a Cristo, pero por contienda o por vanagloria, porque sabían que Pablo estaba predicando el evangelio muy bien desde la cárcel, y ellos libres no tenían el resultado del apóstol Pablo, y por contienda o por vanagloria predicaban. Y dice Pablo, de todas maneras lo predican, o por contienda o por vanagloria. De todas maneras el evangelio es anunciado. Pero este celo pecaminoso entre nosotros no es este celo que vemos aquí. El celo que nosotros vemos aquí del Señor tiene que ver con algo que le pertenece a Él, y que tiene un celo santo por reclamar como suyo y respetar como suyo, según las normas que Él había establecido desde siempre, el lugar santo que Él había escogido para la adoración. De tal manera que lo que nosotros vemos aquí es un celo santo. Mateo, Marcos, Lucas no mencionan la expresión celo, pero Juan sí. Juan, en el capítulo número 2, en el verso 17, narrando este acontecimiento, dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En aquella vez, que también por cierto es el único evangelista donde dice que el Señor sacó su azote, ¿no? Y empezó a echar afuera a los cambistas y a los mercaderes, ¿no? Dice ahí la Biblia que cuando vieron los discípulos lo que estaba pasando, entonces se acordaron de lo que estaba escrito y pensaron, claro, pero claro, la Escritura dice, el celo de tu casa me consume. Claro, el Señor Jesús está en todo su derecho, está reclamando como suyo su propiedad. El lugar donde le deben adorar solamente a Dios está siendo violentado. Y recuerdan los discípulos esta expresión o este pasaje que se encuentra en el Salmo 69, versículo 9.
quiero que sea notorio que lo que hacen los discípulos no es hacer una inferencia de lo que está pasando, sino están haciendo una interpretación, casi una exégesis del Salmo al cual están citando, que es el 69, versículo 9. El Salmo 69, 9 dice, que es también mesiánico este Salmo: porque me consumió el celo de tu casa, dice el salmista, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Por supuesto, es un salmo profético, es un salmo mesiánico, es un salmo que señala a Cristo. Y cuando Cristo entra, no está haciendo nada que cumpliendo la profecía sobre él, de que tenía que entrar a Jerusalén. Y por supuesto que va a reclamar como suyo y va a exigir, ¿no?, como Dios Todopoderoso, que la adoración solamente tiene que ser para él. Así que dice el evangelista Juan que los discípulos se acordaron de este asunto: el celo de tu casa me consume. Pero este celo de Dios lo reflexionó solamente David cuando escribió el Salmo número 69. ¿Ese celo viene como consecuencia de un acto específico? No. El celo no tiene que ver necesariamente con el hecho de que estaban los cambistas y que intercambiaban palomas por dinero para hacer sacrificios. No solamente esto, sino que detrás de esto había idolatría. La gente se estaba desviando, sus mentes estaban en otro lado. Había una autoidolatría, o había ideas que incluso pudiesen ser supersticiosas respecto de algunas cosas. En el corazón, en el interior del hombre, no solamente había el hecho de que estaban vendiendo y estaban haciendo de la casa del Señor una casa de ladrones, sino que además había un sentir idolátrico. El pueblo judío sabe por el decálogo que el Señor dijo: yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él sabe, el pueblo judío, que la idolatría genera en el Señor un desprecio, del cual incluso, dice el Señor, no daré por inocente al malvado alrededor del tema de la idolatría. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, verso 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No voy a permitir que haya nada delante de ti, delante de mí, que cambie tu mirada. Cuando Josué, al final de su libro, cuando Josué se acuerda que le dijo a aquellos que estaban adorando a otros dioses: pues yo no sé ustedes a quién quieren adorar, vayan a adorar a los que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero al final de este capítulo, Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Les dice Josué: Dios es santo, Dios es celoso. Dios es santo, Dios es celoso. Si nosotros sabemos y afirmamos la divinidad de Cristo, si nosotros entendemos que Cristo es Dios, y no tenemos duda al respecto, tenemos que implicar necesariamente que si Dios es santo y celoso, Cristo es santo y celoso porque es Dios. Todos los atributos que nosotros le damos a Jehová, a Dios, son atributos que tiene el Espíritu Santo y son atributos que tiene Jesús. No podemos nosotros repartir atributos entre las personas de la Trinidad. No pudiésemos decir que el atributo de Dios es tal, pero no lo tiene el Hijo ni el Espíritu Santo. No, todos los atributos son de la Trinidad, que es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Jehová, que está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten los atributos en plenitud. Aun y cuando Cristo estaba en la humanidad, como quiera, no se despojó de sus atributos. No lo hizo. Él tenía los atributos.
Él sabía su tarea. En su estado de humillación, no perdió su divinidad y tenía los atributos de Dios de tal manera que el Señor Jesucristo, siendo Dios, también experimenta un celo santo, el celo que el Señor había dicho en el monte que iban a tener aquellos, o que el Señor tenía sobre aquellos que le idolatraban a otra cosa. El celo del Señor era un celo santo. Jesucristo, pues, cuando entra, es como si Dios entrara. No, no es como si Dios entrara, es Dios entrando al templo de Jerusalén. Pero ¿cómo expresa su celo? ¿Cómo ejecuta su celo? ¿Qué pasa con su celo? ¿Es que él, celoso, reclama y se retira? ¿Es que el celoso es como nosotros y dice, pues ya me traicionaste, ¿sabes qué? Quédate con aquello con lo que me traicionaste, ahí te ves, ya me voy? Esto no lo hace. ¿Cómo actúa Dios Todopoderoso ante una situación en donde es evidente que están traicionándole? Esta narración nos habla justamente de cómo el Señor actuó con su celo santo. Lo primero que hace es que establece la verdad sobre el uso de su casa. Es como si les dijera, están equivocados. Así no, esto así no es. Como yo quiero que sea mi casa, y entonces da una instrucción precisa. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, le está diciendo al pueblo que está ahí, ¿cuál debe de ser el uso de su casa? ¿Cómo debe de ser su casa? ¿Qué cosas con esta expresión están implícitas que no deben de suceder en su casa? El Señor no va a dar una lista larguísima de actos que no deberían de hacerse. Con solo la expresión de decir mi casa, casa de oración será llamada, está apelando al Antiguo Testamento para citar al pueblo cuando estaba en adoración, y está haciendo una referencia de lo que debían de estar haciendo en la casa de Jehová, ahí, en Jerusalén, en el templo de Dios viviente. De tal manera que el Señor dice, esta es la verdad sobre el uso de mi casa. Entonces ya dijimos, lo primero que hace es que establece la verdad sobre el uso de su casa. Cita este pasaje de Isaías 56:7. Pues, Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán asentos sobre mí, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está citando Jesús al profeta diciendo, este es el verdadero uso de mi casa. Por supuesto, deben de alejarse de la gente cualquier cosa material, cualquier cosa del corazón, cualquier cosa de la mente que le desvíe del propósito que era la adoración a Dios. La adoración. Solo la adoración. En algunas ocasiones, ustedes me han escuchado decir algo como, en este lugar se lleva la gloria a Dios o no se la lleva a nadie. Y cualquier cosa que quite o intente quitarle la gloria al Señor en el templo, debe de ser eliminado. Porque el único que debe llevarse la gloria, la honra, el poder y la alabanza es el Señor. Porque el celo del Señor exige solamente que nuestras miradas y nuestros corazones estén puestos en Él. En aquel tiempo, entonces el Señor establece la verdad sobre el uso de su casa. Dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Y no solamente esto hace, sino que además lo demuestra con sus hechos. Lo demuestra con sus hechos. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Dice el Señor, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. No solamente estaba airado el Señor con su celo santo, sino que entra a Jerusalén al templo, les dice, mi casa será llamada casa de oración, y entonces empezaron a llegar ciegos, empezaron a llegar cojos, empezaron a llegar pues personas en esta condición, y lo que hace el Señor es darles la salud, sanarlos. Por supuesto que Él es Cristo, es Dios, Él puede hacer estas cosas, pero no comerció con la salud de nadie. No le dijo a la gente que se acercaba, oye, ¿cuánto traes? Porque si traes una buena cantidad de dinero te sano. Si no, mira, allá hay cambistas, allá hay sacrificios, deja tu dinerito por allá, luego vienes conmigo y yo te sano. Eso no pasó con Cristo.
Mi casa, casa de oración ha de ser. Y vino la gente y gratuitamente, porque la gracia tiene como implícito esto, el Señor entonces con una gran misericordia demuestra el uso correcto. No solamente dice mi casa es casa de oración, sino con sus actos está mostrándole a la gente cómo debe de ser utilizado el templo. La misericordia. Esa misericordia hacia el desvalido. Por supuesto el Señor lo sanó, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero estaba mostrando que la misericordia, el amor hacia el prójimo, este trato hacia la gente, debía de ser ejemplar para el uso del templo. Así que Él establece el uso correcto del templo. Lo segundo que hace en este celo santo que tiene el Señor es que señala el mal uso que estaba dando la gente al templo. Por un lado les dice, así se debe de usar mi casa, casa de oración será llamada, y por otro lado sana a cojos y a ciegos. Pero lo segundo que hace es que dice el Señor, ¿no?, ¿cuál es el mal uso? Señala el mal uso que le dan al templo. Dijo el Señor, en cambio, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No importaba que el cambio de moneda fuera correcto. No importaba que el precio de la paloma fuera el adecuado, el normado por su época. No importaba que fuera lo correcto. No importaba la intención con que aquellos hacían semejante tarea. No contaba eso. De todas maneras su corazón estaba alejado del Señor y habían convertido su casa en cueva de ladrones. No importaba la intención. El hecho concreto, tanto se habían desviado del Señor que en el templo, donde debía de haber adoración absoluta, estaba pasando otra cosa completamente diferente. Me imagino a algunos de los cambistas o vendedores de animales diciéndole, Señor, pero nosotros queremos que la gente que viene desde tan lejos tenga su animalito para el sacrificio. La intención es lo que cuenta. Ve nuestra intención, Señor. La intención es lo que cuenta. Y nosotros hemos traído las monedas, porque la gente con las monedas que trae de otras regiones no las van a poder utilizar aquí porque el tipo de cambio es diferente, porque no se va a aceptar aquí en nuestras casas de moneda, y nosotros les hacemos el favor al cambiarles. Y de algo tenemos que vivir también, por cierto. Pero Cristo, la intención es lo que cuenta. Pues la intención de ellos era una intención pecaminosa. Ya lo he dicho en el pasado, pero quiero decirlo ahora. No necesariamente las intenciones son buenas, aun que tengan una buena dirección. Si las intenciones no están alineadas con la palabra de Dios, las intenciones son pecaminosas. Repito, si las intenciones no están alineadas con la palabra del Señor, las intenciones son pecaminosas. Es como la mentira blanca, ¿no? No, pues es que tuve que mentir, porque es mentira blanca, ¿no? Porque la intención era rescatar tal cosa. No. Si la intención no está alineada con la palabra del Señor, la intención es pecaminosa. Y si la intención es pecaminosa, está despreciada por Dios. Hace algún tiempo, en algún lugar, allá fuera de la Ciudad de México, en un estado, estaba yo hablando con alguien y resulta que en el culto público tenían un grupo de danzarinas. Entonces llegaba un momento en el que pasaban enfrente y danzaban y se movían, y la explicación era que cada movimiento significaba algo, cada movimiento de pandero significaba. Yo les decía, ¿dónde está eso en la Biblia? Normalmente siempre me citan el tema de David corriendo detrás de la carroza, el arca, bailando alrededor, pero no estaba en culto público David. No era un culto público. Pero ¿dónde hay más? No hay ningún lado donde diga esto, ninguno. Pero escuché que me dijeron, pero pastor, la intención es lo que cuenta. ¿Cómo desanimamos a las niñas? Ellas lo están haciendo con todo su corazón. Su intención de adorar al Señor es genuina. ¿Sí? Pero si la intención no está alineada con la palabra de Dios, la intención es pecaminosa. La intención de los cambistas pudo haber sido genuina. La intención de los que vendían animales para el sacrificio pudo haber sido genuina, aunque lo dudo mucho. Pero el Señor conocía la profundidad de su corazón.
Les dijo, ustedes pueden tener la mejor intención. No lo dijo esto, pero puede estar implicado. Pero han hecho de mi casa cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Por supuesto que era un gran negocio. Incluso el sumo sacerdote consentía en semejante cosa. Seguro llevaba su propia ganancia. Pero era evidente que el propósito central, principal, por el cual se había construido el templo, que era la oración y la adoración al Señor, había sido violentado y se había convertido en cueva de ladrones. Pero el Señor no se está inventando esto, porque Cristo lo sabe desde siempre. Y también cito un pasaje, porque esto lo ha convertido en cueva de ladrones. También lo encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías narra que el pueblo tenía como superstición sobre Jerusalén. Incluso cuenta la historia que ellos mentían, pero muy emocionados llegaban y decían: templo de Jehová es este, dice Jeremías 7. Templo de Jehová es este. Levantaban sus voces y celebraban al templo de Jehová. Eran mentirosos. Eran mentirosos. Porque allá en Jeremías 7:4, donde dice templo de Jehová es este, más adelante en el versículo 11 dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Es cueva de ladrones? Aquellos que proclamaban templo de Jehová es porque tenían un gran negocio en el templo de Jehová. Por supuesto. Si aquí nos pusiéramos a vender cosas, si nos pusiéramos a hacer algo que trajera mucho dinero a nuestra iglesia, digamos: Dios es amor, es maravilloso. Pero si nos quitaron el negocio, quién sabe. Pero el pueblo había perdido la perspectiva. Y el celo de Jehová, el celo maravilloso y santo de Jehová, impedía que esto sucediera. Después de mostrar cómo se debe de usar el templo, después de mostrarlo con sus actos, una vez que les ha dicho cuál es el mal uso del templo, entonces el Señor muestra su ira santa a partir de su celo. Porque lo que hizo el Señor en el versículo 12: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El pueblo tenía que recordar que Dios es un Dios de fuego consumidor y Dios celoso, que no dará por inocente al malvado. Dice Deuteronomio 4:24, y luego lo repite exactamente igual el libro de Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, dice Deuteronomio, Dios celoso. Dice el Señor, dice el Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fuego consumidor, Dios celoso. La ira santa del Señor, su celo santo, hace que aquellos salgan, los echa fuera por poco tiempo. Por poco tiempo. Porque a la postre, 40 años después, ese templo va a ser destruido. Por poco. El pueblo no entendió y siguió haciendo comercio de su pueblo. Pero Él es fuego consumidor. El celo de Jehová consume. Por eso nosotros, a la distancia, tenemos que entender que todo aquello que falte a Dios, todo aquello que esté en nuestra adoración, en nuestra vida cristiana, que atente contra Dios, a pesar de la buena intención con que lo hagamos, si no es algo que Dios ha establecido en su palabra, debe de ser eliminado de nuestra adoración. Porque su casa de oración es. No debemos convertirla en cueva de ladrones. Y no necesariamente tiene que ver con hurtar, sino tiene que ver con la idolatría que le tengamos a otras causas, a otras cosas. Mire que yo no quiero poner ejemplos que no puedan ser útiles.
Hoy se quemó la catedral de Notre Dame. Hoy, el día que el Señor echó, o que recordamos que el Señor echó a los cambistas. ¿Qué cosa no? Porque la casa de Jehová es para la oración. Y si se construye una catedral para la adoración, debe de ser para la adoración y no para el comercio. ¿Mucho arte perdido? Sí. ¿Es una pena? Sí. Muchos de nosotros ya no la vamos a conocer. Pero el sello de Dios consume, porque es fuego consumidor. Y cuando el Señor expresa su ira, la expresa con todo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y por Él, nosotros, justificados por Él, hemos sido salvados de su ira. Y no hay quien nos condene. Pero sí tenemos la responsabilidad de recordar que cualquier lugar que se edifique para la adoración tiene que ser exclusivamente para la adoración, sin tomar en cuenta las intenciones buenas que no estén alineadas con la palabra del Señor. Busquemos las intenciones que están alineadas con su palabra y sigamos construyendo un lugar de adoración en este lugar. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos reflexionar sobre estas cosas y podemos pensar, Señor, que tú eres Dios santo, celoso, que no darás por inocente al malvado y que reclamas para ti la adoración porque eres celoso, no la compartes con nadie. Nosotros no queremos hacerlo. Tú eres el único objeto de nuestra alabanza. Los cultos públicos son para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Porque el celo de tu casa, porque lo que tú quieres es que nosotros no hagamos de la casa de adoración una cueva de ladrones, sino quieres que hagamos de la casa de adoración un lugar de oración, de misericordia y de todas aquellas cosas que has establecido en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús.